Hebenu Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente a Stand with Israel. La problemática de los refugiados es un tema que le atañe a toda la comunidad internacional. De este tema se encarga la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Cada país tiene sus propias leyes en lo que de inmigración se refiere, respetando siempre las resoluciones de las Naciones Unidas desde esta agencia. Cuando una persona adquiere un estatus de refugiado es porque su vida corre peligro y la ACNUR se encarga de buscarle un nuevo hogar, es decir, que esta persona comience una nueva vida, en donde el estatus de refugiado es temporal, en lo que esta persona se le normaliza su estatus legal. Y este tiempo entre que la persona adquiere su estatus de clamante de refugio a un estatus propiamente dicho de refugiado, varía dependiendo de cada país, del país que lo ha acogido. Antes de iniciar con el tema que nos ocupa, es necesario y les quiero invitar a conocer algunos antecedentes que nos van a ayudar a ver esta problemática desde otra lupa, desde otra perspectiva. Como ya habíamos dicho antes, la ACNUR, que es la agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados en el mundo, de los refugiados de África, de los venezolanos que han venido para Colombia, en fin, tiene como misión brindar a los refugiados la oportunidad que en un tiempo prudencial poder superar su estatus de refugiado para ser ciudadano. Como ya habíamos dicho, que el estatus de refugiado es temporal y de acuerdo con el criterio que tiene las Naciones Unidas con respecto al concepto de refugiado, si bien es temporal, también es cierto que no se transfiere de generación en generación, es decir, que no es hereditario. Un refugiado, al superar su estatus de refugiado, deja de serlo para pasar a ser primero residente y después ciudadano. Al ser ciudadano, esto viene con derechos civiles y políticos, como de votar, como de participar en la política, en fin. La condición de refugiado, al ser transitoria, viene con una ayuda del gobierno que en ese momento juega un papel de padre, un papel paternal. Entonces esta persona depende del gobierno, depende del Estado que lo ha acogido y a su vez depende de la ACNUR. De acuerdo con la página web de la ACNUR, esta organización pretende superar la problemática de los refugiados en el 2024. Es difícil dado la cantidad de refugiados que hay en el mundo, y tampoco depende totalmente de esta agencia, sino de cada estado. Después de la Shoah, con la Segunda Guerra Mundial, la ONU crea dos agencias temporales. Una, que es la Agencia para la Reconstrucción de Corea. Esta fue creada a finales de los años 50 y esta agencia se encargó de 3 millones de refugiados y cooperó hasta 1958.
Fue en 1949 cuando se creó la Agencia para los Refugiados Palestinos, que debería de ser igualmente como que en el caso de Corea, una agencia temporal. Luego de la Shoah, un importante número de judíos fueron dispersos por todo Oriente Próximo, de los cuales hoy en día son una minoría. A continuación les quiero enseñar una tabla con unas cifras que corroboran este hecho. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado con los refugiados palestinos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre realmente con la Agencia para los Refugiados Palestinos? Como ya habíamos mencionado antes, en 1949, al igual que ocurrió con la Agencia para la Reconstrucción de Corea, la ONU crea la Agencia para los Refugiados Palestinos, que debería de ser igualmente temporal. Y que en 1949 que esta agencia se ocupó de 711.000 refugiados del mandato británico de Palestina. Según un censo realizado por la ACNUR, que lo hizo arbitrariamente, entre comillas, que en el 2016 la Agencia para los Refugiados Palestinos se estaba ocupando de 5 millones de refugiados. Pero esto suena bastante extraño. Si en 1949 se habían ocupado de 711.000 refugiados, ¿de dónde salen los 4.289.000 restantes? Bueno, para esta época del censo del ACNUR, la Agencia para los Refugiados Palestinos sacó una resolución que les otorgaba a los palestinos el estatus de el eterno refugiado. Según la ACNUR, la condición de refugiado debe ser temporal y no es hereditaria, pero las disposiciones de esta agencia se contraponen con lo que dice la ACNUR, que se supone que esta agencia que se ocupa de los refugiados palestinos está bajo la jurisdicción del ACNUR y se contrapone. Los 4.289.000 refugiados son los hijos y los nietos de los 711 refugiados de 1949, que viven, muchos de ellos, no más de 2 millones, viven en Judea y Samaria, lo que se conoce en Occidente como Cisjordania, y que el resto son ciudadanos estadounidenses, mexicanos, paraguayos, colombianos, en fin, están dispersos por todo el mundo y que reciben un subsidio, no todos ellos, pero sí la gran mayoría. La Agencia para los Refugiados Palestinos se gasta anualmente $1 billón y las familias que no son más de 2 millones, las familias de los palestinos que viven en Franja de Gaza, que viven en Judea y Samaria, son familias que constan de 5 a 9 miembros, es decir, que las mujeres tienen entre 3 hijos y 7 hijos. Y por cada hijo reciben una cantidad bastante alta por parte de las Naciones Unidas. Pero parte de esos fondos caen en los bolsillos de los líderes de la autoridad palestina.
Nada más fíjense ustedes la casa donde vive Mahmoud Abbas, o el avioncito donde viaja, que es avión privado, con los líderes de Hamas, que además de darse vida de millonarios, se gastan esa plata de las Naciones Unidas, que salen de tu bolsillo, salen de mi bolsillo, a los bolsillos de estos líderes que también hacen actividades terroristas, que también se dedican al narcotráfico, como el Hezbollah. Y aunque parezca mentira, señoras y señores, cae en los bolsillos de los líderes de la Unión Europea, especialmente de la alta comisionada para los asuntos políticos y de seguridad, Francesca Mogherini, sí, que esa que se toma fotos con el canciller iraní y con Hassan Rouhani, el presidente de Irán, y la que se pone su burka y eso. La agencia para los refugiados de palestinos, que en lugar de disminuir la problemática, la aumenta, negándole la oportunidad a muchos palestinos a tener una nueva vida, a dejar de ser una carga para la comunidad internacional, para los países que los acogen y para la propia ONU. La ACNUR ha reconocido que en ningún caso de refugio el retorno ha sido la solución. Desde que alguien deja su país de origen para irse a otro país es porque su vida corre peligro. Que entonces el estatus de refugiado es la oportunidad para tener una nueva vida, pero esta debe ser temporal. La ONU, bajo esta agencia que se ocupa de los palestinos, ha mantenido en el imaginario colectivo del pueblo palestino la idea de regresar a un Estado, Israel, aludiendo derechos legales que no tiene. Cuando una agencia, en lugar de solventar los problemas, los agranda, esta agencia debe ser cerrada. Y esto es lo que ocurre con la Agencia para los Refugiados Palestinos. Que en casi 70 años, esta agencia que se ocupa de los refugiados palestinos jamás ha reubicado a un solo judío. Al contrario, aumentan. Ya para el año en curso, según el censo del 2018, van 5.300.000 judíos palestinos en todo el mundo. De esta forma concluimos con la emisión de hoy. Queden atentos para la próxima emisión de I Stand with Israel.